Dios, mis amados, bienvenidos una vez más en esta noche a este estudio bíblico de Hechos de los Apóstoles. Y hoy vamos a comenzar el capítulo 2, después de haber visto en la clase pasada cómo obviamente los apóstoles por sí mismos deciden elegir al sucesor de Judas. Y quiero empezar con una pregunta que me formulaba Nelson en la clase pasada. Él preguntaba y decía, o sea que ellos pecaron al hacer esto. Pues de cierta manera podríamos decir que sí, porque el Señor en ningún momento les ordenó que ellos eligieran el sucesor de Judas, ya que el Señor obviamente ya lo tenía predispuesto y era el apóstol Pablo. Además, pues sabemos que era costumbre judía echar suertes para poder decidir sobre un asunto, y recuerda que la clase pasada te lo expliqué, las suertes las echaban a través de piedras o de elementos de madera con ciertas figuras, y esa era la manera en que ellos decidían sencillamente sobre algún asunto determinante, más cuando era como para la elección de alguien como tal. Entonces ellos definitivamente sí pecaron en ese sentido, pero hablemos de que eran inexpertos. Era la primera vez que se enfrentaban obviamente a ese reto, y tal vez obviamente lo único que ellos querían en su corazón era completar ese grupo de 12, ¿sí? Cuando pensamos en ese número, pues te decía que 12 pues obviamente son las tribus de Israel. Esas tribus de Israel se vieron manifiestas en el lugar santísimo, obviamente con lo que era, lo que contenía la vasija, con el maná, de la misma manera con la vara de Aarón que floreció. Y recuerda que el Señor, para mostrar la autoridad, pues lo que hizo fue que colocaran 12 varas, una de cada tribu, y a la mañana siguiente floreció, reverdeció la vara de Aarón. Ese 12 también estaba representado en el lugar santo con los 12 panes de la mesa de proposición. Ahí estaban obviamente simbolizado la provisión de Dios sobre su pueblo. Y pues cuando lo vemos aquí con Jesús, pues él también quiso escoger obviamente a 12 que sencillamente eran sus apóstoles. Recuerda que cuando Josué cruzó el Jordán, pues como testimonio quedó esas 12 piedras que darían testimonio a las generaciones futuras de cómo Dios había abierto el Jordán y cómo ellos habían cruzado en seco. Recuerda que hay dos grandes milagros muy parecidos. Uno es cuando el Señor abrió el Mar Rojo e Israel cruzó en seco, y otro es cuando el Señor abrió el Jordán y de la misma manera Israel cruzó en seco. Obviamente en el Jordán ya era una nueva generación, y esa era la generación que iba a poseer la tierra prometida. Entonces, si miramos a los apóstoles acá, nos damos cuenta de que ellos toman una decisión apresurada, y quiero ir allí para ir introduciendo Hechos 1 para que recordemos lo que obviamente Pedro estaba exponiendo. Y dice Hechos 1:20, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more sobre ella, y tome otro su oficio. Recuerda que este pasaje lo citaba diciendo: es necesario que otro tome el oficio de Judas. Y pues el que iba a ser elegido, o el que iba a salir por suertes, era Matías. Ahora, dice aquí el verso 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, y ahí estaba la lección que ellos tenían que hacer: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo,
y a Matías. Pues para ellos esos eran los dos varones indicados. No era que fueran malos varones, de por sí eran varones de testimonio, habían caminado con ellos, de la misma manera ellos habían visto la resurrección del Señor y pues eran cercanos a los demás apóstoles. Entonces eran los hombres elegidos sencillamente para tomar el lugar de Judas. Y dice el verso 24, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora, date cuenta que cualquiera puede decir, pero es que ellos oraron antes de echar las suertes, pero a Dios no le podemos dejar nada a la suerte. O sea, Dios iba a guiarlos siempre, obviamente, por medio del Espíritu Santo, a través de la palabra, y eso es lo que Dios sigue haciendo sobre nuestras vidas. Ten mucho cuidado, iglesia, de no dejar asuntos importantes a la suerte. La palabra, iglesia, es la que te va a dar la luz. La palabra es la que te va a dar la dirección sobre un asunto que tú tengas que determinar en tu vida. Entonces ellos oran, pero sencillamente echan las suertes, y las suertes son esos, suertes. En las suertes no puede participar Dios, porque Dios no necesita de las suertes para determinar sobre un asunto. Es como si alguien estuviese, perdóname el ejemplo que voy a colocar, si alguien estuviese enamorado, le gustan dos personas, digamos una mujer, le gustan dos varones y lo deja a la suerte, ¿sí? Señor, el hombre que me diga que estoy muy linda este día, ese va a ser el hombre que tú escogiste para mí. Tú no puedes dejar un asunto tan importante a la suerte. Tienes que colocarlo en oración, tienes que esperar la respuesta de Dios a través de su palabra. Y desafortunadamente, iglesia, hoy en día hay muchos que actúan de esa manera, creyendo en el Señor, todo lo dejan a la suerte. O sea, como que le ponen a Dios dos cosas delante de él para que Dios a nuestro carácter nos responda y nosotros podamos decir, sí, me parece que esto es lo que Dios está respondiendo y lo que Dios nos está diciendo. Entonces, aquí ellos actuaron apresuradamente, y eso es precisamente lo que la iglesia no puede hacer hoy en día. Obviamente Matías, vuelvo y te repito, era un hombre de Dios, era un hombre de testimonio, era un hombre que amaba también a Jesús, sí, pero pues obviamente él no era culpable de lo que los apóstoles estaban haciendo en ese momento. Yo te lo decía en la clase pasada, Matías es la única vez que aparece en la escritura, ¿sí? Él no vuelve a aparecer de una forma trascendental, obviamente, frente a lo que estaban haciendo los apóstoles. Esto tampoco quiere decir que él se haya alejado, tampoco quiere decir que él se haya apartado. No, él siguió haciendo la obra como buen siervo de Dios, siguió obviamente llevando el evangelio juntamente con los demás apóstoles, pero definitivamente el que supliría o sencillamente tomaría el lugar de Judas sería Pablo. Y Pablo, obviamente, pues vemos su trascendencia a través de toda la escritura, cómo Dios mismo le permitió escribir la mayoría de las cartas que aparecen en el Nuevo Testamento. Entonces ahí nos deja ver claramente la palabra de esto. Dice que ellos echaron entonces suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, esta es una enseñanza muy, muy poderosa para nosotros, ¿sí? De dejarnos guiar por Dios, de ser instruidos por el Señor, de ser formados por Dios en su voluntad, en la palabra del Señor, pero no dejando las cosas a la suerte. Sabes que hay muchos que han tomado malas decisiones porque dejaron las cosas a la suerte, conociendo del Señor, y esa es una mala doctrina, esa es una mala enseñanza que desafortunadamente aún en muchas congregaciones lo siguen enseñando. Te dicen, ponle una señal a Dios, y si Dios cumple esa señal es porque es la voluntad de Dios, y la cosa no es así, iglesia.
Hay que orar, hay que buscar la presencia de Dios, hay que buscar el consejo del Señor, y Dios a través de su palabra, porque la palabra es la voz de Dios, ¿sí? A través de su palabra, Él confirmará efectivamente su voluntad. Él confirmará realmente lo que quiere obrar y hacer en nuestras vidas. Ya ingresando al capítulo 2, que es lo que nos corresponde en esta noche, quiero que te ubiques allí en tu Biblia, Hechos 2, vamos a observar el verso 1. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes estaban unánimes juntos? Pues efectivamente todos aquellos que estaban esperando la venida del Espíritu Santo. No solamente eran los apóstoles, sino había un gran número de personas, que ahora lo vamos a ver más adelante, que dice que era aproximadamente 120 personas, estaban esperando esa manifestación del Espíritu Santo. Pero hay algo importante que te quiero enseñar en esta hora, y es que dice la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés. Para los que no comprenden el término, ese término Pentecostés viene de una palabra en el griego original que es muy similar, que es Pentecostu. Te lo voy a deletrear para los que están tomando apuntes. P-E-N-T-Y de yuca, K-O-S-T-U. Pentecostu. ¿Qué significa ese Pentecostu? ¿Por qué te lo explico? Es demasiado importante. Ese Pentecostu significa quincuagésimo. Ese quincuagésimo son 50 días. Entonces, ¿a qué es a lo que vamos? Dios había ordenado que después de la celebración del día de la Pascua, 50 días después, se debía celebrar esta fiesta de Pentecostés. ¿Y en qué consistía esa fiesta? Esa fiesta consistía en que las comunidades pequeñas, ¿sí?, del pueblo de Israel se reunían en una ciudad céntrica cerca a Jerusalén. Desde allí ellos llevaban alimentos en sus manos, del fruto de la tierra, ¿sí?, de la bendición que Dios les había entregado. Era como ese fruto de esa cosecha, y ellos iban a Jerusalén en una procesión, y cuando ellos iban llegando a Jerusalén, allí estaban los levitas. Recuerda que los levitas es la tribu sacerdotal, y ellos los recibían con cánticos. Qué bonito esto, ¿cierto? Entonces estaba esa procesión de los israelitas. Ellos iban gozosos, ellos iban agradecidos al templo a presentar delante de Dios lo que Dios mismo les había entregado, porque esa era la bendición que el Señor obviamente les había dado. Entonces, llegando ya sobre el templo, los levitas cantaban en alta voz y les recibían con esos cánticos hermosos, y todos alababan obviamente y exaltaban al Dios de los cielos que les había entregado esa bendición. Esta fiesta era precisamente el testimonio de la bendición que el Señor les había entregado a todos ellos, lo que ellos habían recibido de su cosecha. Cuando pienso en esta fiesta de Pentecostés, es lo que nosotros hacemos cuando venimos obviamente a Cristo. O sea, para muchos equivocadamente piensan que esa bendición se manifiesta en el dinero que tú puedas ofrecer o dar a Dios o dar en la obra. Pero yo quiero decirte que más que eso, lo que Dios nos enseña a través de esa fiesta, la bendición más grande que nosotros hemos recibido es el hecho de que Cristo haya venido obviamente a nuestro corazón. Por eso, para los que no lo saben, siempre enfoco lo único que tú y yo le podemos entregar al Señor en un servicio, en un culto, es la alabanza. Escúchame muy bien lo que te estoy enseñando en esta noche. Por eso es tan importante que tú llegues a tiempo cuando se da inicio en el servicio en la iglesia, porque lo único que tú le vas a dar, ¿sí?,
es la alabanza al Señor, no son los diezmos, no son las ofrendas. O sea, tú das los diezmos, tú das las ofrendas por un agradecimiento a Dios, y tú estás dando de lo que Dios te da. En el caso de lo que hacían los judíos, pues ¿qué estaban trayendo ellos? De lo que Dios ya les había dado, ¿cierto? Pero lo único que nosotros hoy como iglesia le podemos brindar a nuestro Señor Jesucristo es la alabanza. Son esos cánticos espirituales que levantamos. Por eso cuando tú llegas tarde a la iglesia, hermano, pues ahí estás fallando. Ahí tú no le estás dando absolutamente nada, nada a Dios. Llegar tarde a la congregación es una mala cultura latina. Escúchame bien esto, ¿sí? Es un desorden en la cultura. El latino está acostumbrado a llegar tarde a todos los lugares, ¿sí? Y es algo que tenemos que cambiar en Cristo. ¿Y cómo se cambia eso? Dándole la importancia al Señor que Él debe tener en nuestras vidas. Si tú sabes que allí en la congregación donde estás, el servicio empieza a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana tienes que llegar. Si empieza a las 10 de la mañana, tienes que llegar a las 10 de la mañana. No llegas a las 10:05, no llegas a las 10:10, no llegas a las 10:30. O sea, estás perdiendo la bendición de entregarle algo a Dios. Cuando yo veo esta fiesta, yo veo la organización tan poderosa que tenían los israelitas. Entonces ellos se reunían en esa ciudad cercana en una hora determinada, en un tiempo determinado, y juntos partían hacia Jerusalén como uno solo, como un pueblo. Ahora, si leo aquí Hechos 2:1, me dice la escritura que ellos estaban todos unánimes juntos. No estaba cada uno por su lado, o sea, estaban concentrados en una sola cosa. Y esa sola cosa en la que estaban concentrados era sencillamente en recibir el Espíritu Santo, porque era el lugar donde Dios les había indicado, el Señor Jesucristo les había indicado que ellos debían obviamente estar. Entonces tú tienes que darle una parte primordial en tu vida al Señor. Tienes que cambiar eso. Tienes que ser ordenado. Dios es un Dios de orden, no es un Dios de confusión. Y desde este mismo instante yo encuentro ese orden en esas dos cosas. Uno, en lo que era la fiesta de Pentecostés, que ya te la estoy explicando. Y dos, en el hecho de que la Escritura dice que ellos estaban unánimes juntos. Esa fiesta de Pentecostés fue instituida para conmemorar, para recordar la ley de Dios que había sido entregada en el monte Sinaí. O sea, esa fiesta tenía una trascendencia profunda. Entonces, era para ir a Jerusalén, para llevar lo que habían recibido de su cosecha, pero a la vez recordaban que en el Sinaí ellos habían recibido la ley de Dios, pues por parte de Moisés. Entonces, es recordar, es sencillamente como el Señor les había dado su ley para que guardaran sus mandamientos. Y como te lo estoy explicando, se celebraba 50 días después de la Pascua del Cordero. Recuerda que en la última cena el Señor se sentó con sus apóstoles y celebraron esa fiesta, la de la Pascua. Es decir, que 50 días después ellos estaban celebrando esta fiesta, o estaban en ese día de Pentecostés como tal. O sea, cuando tú te pones a hacer las cuentas, pues son exactas. ¿Cuántos días duró el Señor obviamente con ellos, manifestándose en su resurrección? Lo leímos y decíamos que eran 40 días. ¿Ok? Entonces habían pasado unos días y ellos se encontraban en el día de la fiesta de Pentecostés. Miremoslo a la luz de la palabra para que veamos cosas claras. Levítico 23:15, ve allí conmigo. Levítico 23, verso 15. Levítico 23, verso 15. Mira lo que dice la Escritura.
y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. ¿Ok? Aquí está algo importante. Hemos dicho, iglesia, en otras ocasiones que para los judíos una semana simbolizan 7 años. Pero aquí cuando Dios entregó la ley, por eso Levítico se llama así, porque significa ley, es cuando el Señor estaba dando su ley, sus ordenanzas, sus mandamientos al pueblo de Israel. Él habla de 7 semanas. Si multiplicamos 7 semanas por 7 días, efectivamente dan 49 días, pero está hablando de que un día después del día de reposo, entonces hablaríamos de 50 días exactamente. Solamente cuando encontramos en la escritura que Jacob obviamente trabajó por su esposa, la palabra nos habla de que trabajó durante una semana, y allí la referencia de semanas sí es de 7 años como tal, pero en este contexto en el que te estoy hablando, de Levítico 23, verso 15, el Señor estaba hablando de una semana de días. Es algo importante para que tú lo comprendas y no te vayas a confundir. Ahí vemos entonces cómo el Señor hablaba al respecto. Deuteronomio 16, verso 9, ve allí conmigo. Si tienes alguna pregunta, hermano, puedes escribirla allí y con mucho gusto la vamos desarrollando. Deuteronomio 16, verso 9. Dice: 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar, ¿qué dice ahí? Las 7 semanas. Nuevamente está la referencia de esas 7 semanas, que serían los 50 días de los que estamos hablando. Hechos 20, verso 16, mira lo que dice la escritura. Hechos 20, verso 16. Dice: porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. En este viaje misionero, ¿sí?, donde Pablo está en Troas y va hacia Mileto, entonces él dice que procuraba obviamente apresurarse para estar en el día de Pentecostés, si le fuese posible. Aquí pues obviamente lo que entendemos en el contexto en el que ellos estaban, en el contexto judío, pues obviamente tal vez en un comienzo ellos como que participaron de esas fiestas porque por naturaleza obviamente lo hacían, pero ya sabemos que después se aclaran muchas cosas y ellos no iban a participar de esas fiestas porque ya no eran pueblo judío, sino ahora eran la iglesia de Cristo. A lo que voy con esto es que nosotros no podemos hacernos partícipes de las fiestas judías. O sea, todo el ceremonial es muy hermoso y lo que te estoy explicando en esta hora es hermoso lo que ellos hacían. Pero la iglesia ya obviamente recibe una luz, una revelación diferente y lo hacemos de una manera distinta, como te lo he venido explicando en esta hora. Te dije la clase pasada, Cristo es nuestra Pascua, Él es el Cordero de Dios que fue sacrificado, que quitó el pecado del mundo y obviamente gracias a ese Cordero tenemos entrada libre al lugar santísimo. Recuerda lo que pasó cuando Jesús murió. Dice que el velo del templo se rasgó en dos. El velo era una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y en el lugar santísimo es donde estaba precisamente pues la presencia de Dios como tal, y allí solamente podía ingresar el sumo sacerdote, pero como nuestro sumo sacerdote es Cristo, ahora todos tenemos entrada al lugar santísimo. En otras palabras,
tenemos entrada a la presencia de Dios a través de Jesucristo. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo, hombre. Entonces, Él es el mediador, Él es el que nos lleva al Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esas fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí entendemos claramente que Cristo es nuestra Pascua, que obviamente ya nosotros agradecemos al Señor nuestra bendición, lo hacemos día tras día, no es solamente un día en específico, sino todos los días de nuestra vida estamos alabando, exaltando a Dios. Recuerda que lo único que nosotros le entregamos a Cristo es la alabanza, y por eso te hablaba de la importancia de que tú estés a tiempo en la iglesia. Si tú eres alguien que acostumbra a llegar tarde a la iglesia, recibe esta exhortación con amor en el Señor, hermano. Llega a la hora que es, llega antes de tiempo, que puedas desde un comienzo recibir la bendición que Dios quiere entregar a tu vida. Para los judíos, iglesia, habían 3 fiestas principales. Quiero que las anotes allí, solamente para que lo tengas en cuenta. Una estaba la fiesta de los tabernáculos, 2 estaba la fiesta de la Pascua, y 3 estaba la fiesta de Pentecostés, que es de la que estamos hablando en estos momentos, que también la vas a encontrar en la escritura también denominada como la fiesta de la siega. Es decir, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de la siega es exactamente la misma. Cuando hablamos de segar, es obviamente recoger la cosecha. ¿Y qué era lo que hacían los judíos? Habían recogido su cosecha y la llevaban al templo para agradecer a Dios por su misericordia y por su amor. Qué hermoso es Dios, ¿no? Entonces, ya entendiendo en qué día estaban obviamente los apóstoles, vuelve allí a Hechos 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo estaban ellos? Estaban todos unánimes juntos. La unidad, ¿sí? En la carta a los Efesios, quiero que vayas allí conmigo, hay un texto muy importante que quiero que lo observemos y lo analicemos. Ve allí, carta a los Efesios. Vamos a mirar el capítulo 4, verso 1. Efesios 4, 1. Amén, gloria a Dios por el comentario que hace Cecilia. Él dice: debemos tener cultura de reino, y eso es muy cierto, así debe ser, iglesia. Dice la escritura: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, ¿sí? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar, mira lo que dice acá, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Con esta exhortación que Pablo le hacía a la iglesia en Éfeso, él estaba diciendo: ustedes deben ser solícitos, prontos, deben estar prestantes a estar en la unidad del Espíritu. Es decir, la iglesia nunca va a estar unida si el Espíritu no es el que controla la iglesia. Por eso puede haber en muchas ocasiones divisiones, por eso pueden haber contiendas entre los hermanos, disputas entre los líderes y el pastorado de la iglesia, entre los ancianos de la iglesia. ¿Por qué? Porque la base es la unidad del Espíritu. Lo que nos da unidad es el Espíritu Santo. Él es el que nos coloca en ese mismo sentir, Él es el que nos coloca en ese mismo espíritu, y eso es lo que nosotros debemos, obviamente, iglesia, hacer. Aquí los apóstoles estaban todos unánimes juntos, y te lo he repetido mucho en esta noche porque es importante que lo tengas en cuenta. Es importante que entiendas esa unidad que debe haber en la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo habló y Él dijo que ningún reino dividido contra sí mismo prevalecerá.
¿sí? O sea, si hay un reino y está dividido, siempre van a haber problemas, hermano, y por eso debemos orar mucho al Señor, debemos rogar a Dios para que Él nos ayude, nos fortalezca, para que nuestras diferencias no sean un motivo para que el Espíritu no traiga esa unidad en medio de la iglesia. En el verso 2 dice la escritura, estoy en Hechos 2, verso 2, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Amén y amén. Entonces, ellos estando en ese día, ahora vamos a entender el contexto. Estaban en el día de Pentecostés, ¿cierto? Pero ellos no estaban en ese momento celebrando la fiesta de Pentecostés. ¿Qué estaban haciendo? Perdóname, los apóstoles y los demás que estaban con ellos estaban esperando al Espíritu Santo. O sea, ellos entendían que lo primordial en ese momento era recibir el Espíritu Santo. No sabían si alguien iba a golpear a la puerta y era otra persona que venía. O sea, ellos no sabían con certeza cómo se iba a manifestar el Señor. Pero definitivamente Dios estaba ahí, y dice que de repente vino del cielo ese estruendo como de un viento recio. O sea, fue la manera en que en ese momento el Espíritu Santo se quiso manifestar, obviamente, sobre ellos, ¿sí? De una manera excepcional, de una manera poderosa. Pero Dios no siempre se manifiesta de esa manera, y es lo que quiero mirar a la luz de la palabra. O sea, muchos piensan que Dios está en lo espectacular solamente, y en el momento en que estamos leyendo, Dios se manifiesta de esa manera. Un viento recio, un estruendo, algo fuerte llenó esa casa. Esa era la manera en que en ese momento Dios se quería manifestar, obviamente, en ese instante. Pero la palabra me deja ver diversos momentos, y quiero que mires primer libro de Reyes. Ve allí en tu Biblia, primer libro de Reyes, capítulo 19. Allí vamos a ver a Elías, al profeta, en el monte Horeb. Horeb significa monte de Dios. Y en ese momento Elías estaba en un lugar muy especial donde el Señor le había llevado para revelarse a su vida de una manera poderosa. Ya Dios estaba con él, ya habían sucedido varias cosas en la vida de Elías, ya había estado en el desierto, ya había estado con la viuda de Sarepta, ya se había apresurado a hablar y había dicho que solo por su palabra llovería sobre la faz de la tierra, ¿sí? Durante 3 años y medio no llovería, y que después de ese tiempo pues caería nuevamente la lluvia sobre la tierra. Y ya Elías había sufrido un proceso en su vida, en su corazón, de parte de Dios. En este momento en que Elías está en Horeb, pues él llegó allá en una condición terrible. Y cuando digo que en una condición terrible, pues llegó huyendo de una mujer llamada Jezabel, que era la esposa del rey Acab, que era el rey de Israel en ese momento. Y él llegó huyendo porque esta mujer dijo que iba a matarlo, porque él había matado a los profetas de Baal y de Acera. Había matado a los 450 profetas de Baal y 400 de Acera. O sea, lo que había sucedido era algo poderoso, sobrenatural. Pero él está huyendo en estos momentos, y en medio de huir, de meterse en una cueva, Dios se manifiesta a su vida. Pero ¿cuál fue la manera en que se manifestó? Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 11. Dice, él le dijo, sal fuera. Eso le dijo el Señor a Elías. Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová,
pero Jehová no estaba en el viento. Si te das cuenta, es como la misma escena que aparece aquí en Hechos, pero la misma escritura me está diciendo acá que en ese instante Dios no se manifestó en ese fuerte viento. Dice, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. ¿Sí? Cuando vino el día de Pentecostés, el Espíritu Santo, también obviamente la tierra se estremeció. Ahorita lo vamos a estar leyendo, pero dice acá la escritura que en el caso de Elías, el Señor no estaba en el terremoto. Verso 12, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. O sea, ya vimos tres cosas poderosas que están sucediendo acá: un fuerte viento, un terremoto, fuego, pero la misma escritura me está diciendo que el Señor no estaba en ese fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí él vino una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Dónde estaba Dios finalmente cuando sucede esto allí en Horeb? Estaba en ese silbo apacible y delicado. A lo que voy, iglesia, es que Dios en su soberanía, Él se mueve como a Él le place. No siempre va a estar en lo espectacular. Y hoy tenemos una iglesia que trata de mostrar lo espectacular. ¿Me entiendes? Ejemplo, Jesús sanaba. Él hacía milagros. Pero cuando tú lees los evangelios, cada vez que Él hacía un milagro, Él decía, ve, no lo digas a nadie. Obviamente la gente empezaba a hablar, muchos veían el milagro, era casi imposible que un milagro pasase inadvertido. Pero ¿qué decía Jesús? No lo digas a nadie, porque Él no quería que le hiciesen rey por el hecho de hacer milagros. Él quería que la gente se diese cuenta quién era Él, por lo que Él era, por lo que salía de su boca, no solo por un milagro. Hoy hay muchos donde vemos lugares donde hacen todo un espectáculo por un milagro. Eso va contrario a lo que me dice la palabra. O sea, Dios no siempre está en lo espectacular. A veces el Señor también se manifiesta en ese silbo apacible y delicado. Eso es lo que hace la soberanía de Dios, que Él hace como a Él le place. Tú puedes haber estado enfermo sin que tú lo supieras, y el Dios de gloria te ha sanado. Escúchame muy bien esto. Hay cosas que ha habido en tu cuerpo en las cuales tú has estado enfermo, y Dios en su amor y en su misericordia te ha sanado, y tú tal vez ni siquiera te has enterado. Ese es el silbo apacible y delicado. No siempre el Señor se va a manifestar en lo más espectacular. Tal vez muchos siempre están esperando algo espectacular, algo sobrenatural. Tal vez muchos le dicen al Señor, bendíceme, haz algo grande, haz algo maravilloso. Pero es que Dios está haciendo todos los días, iglesia, algo maravilloso. Y eso es lo que muchas veces ni tú ni yo estamos dándonos cuenta. Aquí por eso te coloco esos dos ejemplos. Claro, va a haber momentos en que Dios se mueve de una manera tan poderosa, tan fuerte, tan grande. Es la gloria de Dios. Pero también van a haber momentos de quietud, de silencio, donde sentimos el poder de Dios y cómo el Señor obviamente se está manifestando. Vuelve allí a Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 2, analizando el verso 2. Gloria a Dios. Dice que de repente entonces vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. La expresión lenguas como de fuego, date cuenta que la escritura dice como de fuego. Entonces, ¿qué está tratándome de decir la escritura? Que en la medida en que el Señor iba llenando las vidas, ellos sentían el fuego del Espíritu. Algo sobrenatural estaba sucediendo en ellos.
lenguas diferentes a las que tenían de nacimiento estaban viniendo sobre ellos. Es decir, ellos empezaron a hablar en otros idiomas. Fue el momento en que Cristo, ¿sí?, por medio de su Santo Espíritu se manifestó de esta manera. Y aquí entramos en un debate doctrinal, llamémoslo así. Para muchos, esta manifestación que vemos acá solo fue ese día. Fue lo que prometió el Señor a través del profeta Joel. Solo fue ese instante para muchos, pero al leer la Escritura, tú te das cuenta que muchos más eran llenos del Espíritu Santo, eran bautizados en el Espíritu Santo. Cuando te hablo del bautismo en el Espíritu, es que el Espíritu Santo viene a tu vida, ¿sí? Y una manifestación que Él tiene es que te da esas lenguas. ¿Me entiendes? Hoy en día eso sigue sucediendo. Cuando tú lees las Escrituras, tú te vas a encontrar, por ejemplo, en la carta a los Corintios, cómo los corintios hablaban en lenguas. Es decir, que no fue solo este instante en el que se manifestaron las lenguas. Esa manifestación continuó. Y esa manifestación Dios la quiere seguir trayendo hoy en día. Es una manifestación de Dios donde te llena del fuego de su Espíritu. Y quiero decirte algo. Cuando tú recibes la bendición de ser lleno de esta manera, tu vida de oración va a cambiar. El diablo, escúchame muy bien esto, iglesia, tratará de engañarte. A algunos les dirá eso son lenguas satánicas para que tú no vuelvas a hablar en el Espíritu. Pero si tú sabes que fue en un momento donde estabas orando, pudo haber sucedido estando solo. En mi testimonio personal, iglesia, yo llevaba apenas 2 meses de conocer del Señor, y no era que lo hubiera conocido plenamente, pero a Dios le plació después de esos 2 meses llenarme de su Espíritu de esta manera. Yo ni sabía qué era las lenguas, no sabía qué era el bautismo en el Espíritu, no lo estaba anhelando, no lo estaba pidiendo, pero Dios en su soberanía quiso entregarme eso. Y yo llevo ya más de 22, 23 años de conocer del Señor, iglesia. A lo que voy con esto es que Él hace como Él quiere. Si te las quiere entregar, será de bendición. Si, por ejemplo, tú no has recibido ese bautismo en el Espíritu, tampoco te entristezcas o sientas que no está el Espíritu Santo en ti. Por eso te digo, es una manifestación más y Él hace como Él quiere. Puede que en algún momento las recibas estando a solas, allí en tu lugar de intimidad con Dios. Puede que en la iglesia en algún instante el Señor lo quiera hacer. Pero lo que yo quiero que tú entiendas es que debes darle libertad al Espíritu para orar. Algunos, por lo que Pablo menciona allí en la carta a los Corintios, dice que no se haga en la iglesia públicamente, no sea que llegando algún indocto, ¿sí?, alguien que no es doctor de la ley, que no conozca al Señor, pues tilde a la iglesia de locos, que es necesario un intérprete de lenguas. Escúchame bien lo que te voy a enseñar en esta hora. El intérprete de lenguas es necesario solamente cuando Dios trae una profecía para la iglesia. Es decir, ese que está dando esa profecía, primero que todo tendría que ser realmente lleno del Espíritu Santo, tendría que ser profeta de Dios realmente, y en algún momento él puede hablar en lenguas. Y pues obviamente si no hay un intérprete de lenguas, pues la iglesia va a quedar sin entendimiento. Pero quiero decirte algo, obviamente es más fácil para el Señor, para que no se preste para equivocaciones, ¿sí? El Señor hablará en el idioma que nosotros hablamos.
para que podamos entenderlo. Lo que pasaba con la iglesia de Corinto es que era una iglesia muy desordenada. Por eso es que Pablo les aclara y les dice, es que Dios no es un Dios de confusión, Él es un Dios de paz. Entonces, la iglesia en Corinto era desordenada, era una iglesia que estaba en pecado terriblemente, era una iglesia que en la misma cena cada uno se adelantaba a tomar el pan y el vino. Imagínate el desorden, o sea, para ellos era una fiesta cualquiera. Y Pablo los coloca en orden y les dice, ustedes qué es lo que están haciendo, no pueden tomar la cena del Señor indignamente, pruébese cada uno a sí mismo y ahí sí participe, tome de la cena. Pero debemos tener cuidado, o sea, son varios fragmentos. Uno, debes anhelar ese bautismo en lenguas, no es malo, es bíblico. Dos, hoy en día el Señor lo sigue haciendo porque a través de la palabra hay testimonio de que las lenguas se siguieron manifestando. Cuando tú analizas las escrituras, pues pasaron años, hermano, mientras el evangelio se extendió. Y mientras pasaron esos años, pues más creyentes conocían al Señor y ellos también recibían ese bautismo en el Espíritu que eran esas lenguas. ¿Sí? Entonces, uno, es bueno que anheles ese bautismo en el Espíritu. Dos, cuando sencillamente el Señor traiga ese bautismo, dale libertad, ¿sí? Dale libertad al Espíritu para que puedas orar, porque eso traerá poder en tu oración. No necesitas primordialmente tú mismo ser un intérprete de esas lenguas. Recuerda que la palabra dice en la carta a los Romanos que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, es el momento en que el Espíritu nos toma, nos llena y Él mismo nos ayuda a orar al Padre para que esa oración llegue al cielo. Entonces, dale libertad. Hay muchos que se han limitado en esa parte y no están orando cuando sienten el deseo. Hay otros que lo recibieron y lo han olvidado. Y debes hacerlo, dale libertad. Es el Espíritu Santo, proviene del Espíritu Santo. No te estoy enseñando algo hereje ni nada de esto, iglesia, es lo que dice la palabra de Dios. Y la Escritura me está mostrando que de repente vino del cielo ese estruendo, como ese viento recio que soplaba, y dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Entonces recibieron ese bautismo en el Espíritu. Ahora otra cosa, ten mucho cuidado cuando alguien se diga ser intérprete de lenguas. Porque esa persona puede llegar a decir cualquier cosa y tú no tienes la certeza realmente de que esa persona esté interpretando las lenguas que tú estás hablando. O sea, esta es una parte tan peligrosa. Y cuando digo tan peligrosa es que debes tener cuidado. O sea, no puedes reprimir al espíritu en el mover del que Él quiere traer sobre tu vida, cuando te quiere dar esas lenguas, cuando hay ese momento de oración, pero tampoco puedes irte al otro extremo de escuchar espíritus engañadores. Y cuando digo espíritus engañadores, son esas personas que dicen tener el don de interpretación de lenguas y no han recibido nada de Dios. Nada, hermano. Por eso te digo, cuando Dios quiere traer una profecía sobre la iglesia, la trae en nuestro propio idioma para que la entendamos, y la debe traer a través de un profeta confirmado. Ahora, cuando el pastor en tu iglesia está predicando la palabra, él es profeta de Dios. ¿Por qué es profeta de Dios? Porque está dando a entender la palabra del Dios viviente. O sea, ese pastor se supone que no está hablando en sus propias fuerzas, no está dando un mensaje cualquiera. Él está siendo profeta en ese momento, siendo luz para la iglesia. No en vano Apocalipsis llama al pastor el ángel de la iglesia. Entonces, mis amados, si Dios obviamente habla a la iglesia, Él hablará obviamente en el idioma que nosotros podamos comprender y entender. Tristemente, mis amados,
Hoy muchos han tomado los ministerios del Señor como algo muy, muy facilista, y algunos dicen, sí, yo soy pastor de Dios, otro dice, no, es que yo soy profeta de Dios, ¿sí? Pero recuerda que la profecía bíblicamente, como lo dice la carta a los Corintios, y quiero que lo anotes allí para que lo tengas en cuenta, lo he explicado en otras ocasiones, pero es para que tengas luz sobre lo que estamos hablando en esta hora. Y eso está precisamente en la primera carta a los Corintios, el capítulo 14, y mira el contexto que viene acá. Primera carta a los Corintios 14:1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Ahí está claro. Primero, el que está hablando en lenguas no está hablando a los hombres, está hablando ¿a quién? A Dios. O sea, es un momento de comunión con Dios, donde yo estoy levantando una oración en lenguas. Tal vez tú no tienes el entendimiento para saber qué es lo que estás diciendo, pero sabes que en ese momento el Espíritu Santo está contigo, ¿sí? El diablo obviamente va a tratar de venir a engañar, pero si tú estás en un momento de oración, de comunión con Dios, el único que tiene cabida en ese momento es el Señor y tú, nadie más. Y cuando hablo del Señor y tú, estoy hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vuelvo a leer. Capítulo 14, primera carta a los Corintios 14, verso 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu, que dice la palabra, habla misterios. Y ahí la palabra espíritu está en mayúscula. Es decir, aunque por el Espíritu Santo esa persona habla misterios. Pues eso es lo que pasa cuando hablamos en lenguas, iglesia. Hablamos misterios. ¿A quién hablamos? A Dios. O sea, tú no oras en lenguas para que los demás te escuchen. Tú estás en una comunión con Dios. Te lo voy a poner de esta manera. Cuando tú llegas a la iglesia y estás levantando una oración al Señor, pues tú no estás orando para que los demás te escuchen. Tú estás orando es para que esa oración llegue al Dios de los cielos. Lo mismo sucede cuando estás hablando en lenguas. Estás hablando con Dios por medio de su Espíritu, y como lo dice la palabra acá, pues es indudable que habla misterios. Pero mira lo que dice el verso 3. Estoy en primera carta a los Corintios 14, verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahí está claro. Entonces, si alguien realmente profetiza, la profecía cumple o debe cumplir tres requisitos. Dice, edifica, pero a la vez que exhorta, y a la vez que pasa, consuela. Esas profecías de hoy en día, que todo es bueno, que todo es maravilloso, que el Señor está diciendo esto y lo otro, esos son falsas profecías. Porque una profecía realmente de parte de Dios siempre, siempre, no lo digo yo, lo dice la palabra, siempre va a exhortar. Toda profecía que venga del Señor exhortará a la iglesia. Exhortará. ¿Y qué es la exhortación? Una manera en la que Dios nos reconviene a hacer lo recto, en lo que la iglesia esté fallando. ¿Me entiendes? Por eso, cuando tú estudias Apocalipsis, que lo vimos el semestre pasado, por eso, iglesia, es que cuando el Señor habló a la iglesia de Filadelfia, la iglesia de Filadelfia no recibió exhortación alguna, porque no estaba haciendo lo incorrecto delante de Dios. Por lo contrario, en una iglesia de ejemplo para todos nosotros. Mientras que las otras sí recibían exhortación porque estaban haciendo cosas equivocadas delante del Señor. Entonces, tres requisitos de la profecía. Dice aquí la escritura,
Primera carta a los Corintios 14 verso 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y ¿qué? Y consolación. Ahora mira lo que dice el verso 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica ¿qué? A la iglesia. ¿Sí te das cuenta la diferencia que me marca acá? Dice, si alguien habla en lengua extraña, pues ese sencillamente habla para sí mismo. O sea, si tú oras en lenguas, estás orando porque te estás edificando a ti mismo, estás orando a tu Padre que está en los cielos, pero si alguien profetiza, pues profetiza para edificar a la iglesia, ahí sí es a todos. Y la profecía cumple esos tres requisitos que son edificación, exhortación y consolación. Entonces, iglesia, no temas hablar en lenguas. Si tú has recibido eso de parte de Dios, eso es algo maravilloso. Si no las tienes, anhélalas. Dile, Señor, yo quiero recibir ese bautismo en el Espíritu. ¿Sí? Yo quiero experimentar eso. Y cuando tú menos lo pienses, el Señor hará la obra. Si no la llegas a recibir, tampoco te sientas triste y no digas, no, es que el Señor no me ama, es que el Señor no me quiere. No, iglesia, Dios es soberano. Y habrá momentos en que de pronto el Señor efectivamente no lo haga. Pero eso no quiere decir de que Dios se haya olvidado de ti, no. Por eso te enseñaba y hacía la comparación entre lo que sucedió con Elías, allí en primer libro de Reyes, y lo que está sucediendo acá con los apóstoles. Entonces el verso 3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y la escritura misma me dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, ellos no empezaron a hablar por sí mismos. Ojo con esto también. Hay momentos en que equivocadamente, ¿sí?, los mismos pastores mal enfocados le dicen a la oveja, repita lo que está escuchando, y empiezan a orar en lenguas, y lo que hace la otra persona es repetir lo que está escuchando. Ahí no está recibiendo las lenguas, porque esto es algo sobrenatural, esto es algo que viene de un momento a otro. O sea, tu pastor ni siquiera necesita tocarte, porque ¿quién es el que te da ese bautismo en las lenguas? El Espíritu Santo. No es el hombre, es el Señor. ¿Quién estaba haciendo esto acá? El mismo Espíritu Santo. ¿Quiénes fueron llenos? Todos los que estaban allí en el aposento. Todos recibieron lenguas. Pero la Escritura me dice claramente, según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, que eso provenía de Dios directamente. Provenía del Señor directamente. Qué impresionante, ¿no? Gloria a Dios por eso. Es un momento sobrenatural. Y yo sí te quiero instar, hermano, a que tú ores. Si ya lo recibiste, clama a Dios de esa manera. Fue el mismo Señor el que te lo entregó. No puedes dejar que eso se esconda. No puedes creer a los argumentos del enemigo. No puedes creer a espíritus engañadores. Porque es que el diablo siempre tratará de desvirtuar la obra del Señor. El diablo siempre intentará dañar lo que Dios te ha entregado, y eso es algo hermoso. Eso es algo precioso. Cuando tú oras en lenguas hay poder de Dios, tú sientes el poder de Dios. Si en algún momento en la iglesia Dios lleva a la iglesia a orar en lenguas, dale libertad. No lo limites. En muchos lugares limitan al Espíritu Santo, que es lo que estaba sucediendo en la iglesia de la Odisea. Por eso es que en Apocalipsis 3:20 el Señor le dice a la iglesia, yo estoy a la puerta y llamo. Es que ustedes no me han dejado entrar, yo no he podido llegar a sus vidas. Ustedes dicen conocerme, pero no me conocen. Yo quiero cenar con ustedes, que ustedes cenen conmigo. Yo quiero estar allí.
Tienes que darle libertad al Espíritu. Mira que este libro que estamos estudiando es para eso. Porque el Espíritu Santo quiere volverse a manifestar. Esto que pasó acá puede volver a suceder, aún más grande, aún más poderoso, una iglesia avivada, una iglesia llena del Espíritu Santo realmente, no llena de emociones, no llena de espectáculos, o sea, desecha esos espectáculos y dile, Señor, yo quiero realmente experimentar tu presencia en mi vida. A solas allí en tu casa, en tu cuarto, tú puedes orar y tú puedes recibir la presencia de Dios. Ahí es donde el Espíritu Santo empieza a manifestarse en tu vida y mi vida. Entonces, dice la palabra que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ese dato es supremamente importante. Judíos de todas las naciones bajo el cielo. Lo que me va a empezar a mostrar la palabra es que como había nombres de diferentes lugares, pues ellos también hablaban en su idioma natal. Que eso fue lo que les iba a sorprender y donde ellos iban a decir, ¿cómo es posible que estos hombres están hablando en nuestro idioma? Dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia, ¿qué? Lengua. Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante. Aquí hay algo que es importante que tú y yo lo entendamos. Esas lenguas que ellos recibieron eran lenguas en otros idiomas, ¿sí? Pudieron... en la época obviamente alguno, como lo dice acá la palabra, habían partos, medas, mira un poco más adelante, verso 9, elamitas, de Mesopotamia, de Capadocia, del Ponto, de Asia, ¿cierto? O sea, esas eran las lenguas de diferentes lugares. No era algo que nadie no pudiese comprender, no, allí había hombres que los escuchaban y estaban diciendo, este hombre está hablando en el idioma que yo hablo, ¿cómo es esto posible, cierto? Pero aquí quiero marcarte una diferencia, primera carta a los Corintios, capítulo 13, ve allí conmigo porque es importante que lo leas. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Como una campana que sencillamente se golpea y obviamente queda sonando, pero no va más allá. O sea, él está haciendo la comparación y dice, si yo tuviese lenguas humanas y dice y angélicas, ojo con ese y angélicas. Ahí él sí está marcando una diferencia y dice, si yo las hablase, no era que Pablo las hablase. Dice, si yo tuviese lenguas celestiales fuera de este mundo, pero no tengo amor, pues de nada me sirve. Las lenguas que recibieron los apóstoles eran en otros idiomas. Y es que la misma Biblia nos lo deja ver. Algunos equivocadamente creen que las lenguas que reciben son angélicas, que nadie las entiende. No, son lenguas naturales. Son de otros idiomas de la faz de la tierra. Por eso, vuelve allí a Hechos. Dice, verso 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Claro, lo que estaba sucediendo era impresionante y todo el mundo viene a mirar qué es lo que sucede y ellos salen hablando. O sea, llenos del Espíritu Santo y hablando en otras lenguas, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Pues obvio, ¿cómo era posible que ellos hablaran en otro idioma? Ellos sabían que eran galileos. ¿Cómo iban a hablar en otros idiomas? ¿Cómo iban a hablar de otros lugares que estaban lejanos a donde ellos estaban? Pero esa obra la había hecho Dios. Se manifestó en ese momento. Dios lo quiso hacer de esa manera. Y ya leímos a través de la carta a los Corintios que puedes hablar en lenguas y que te edificas a ti mismo, iglesia.
Sigamos mirando. Verso 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Pero qué hablaban ellos? ¿Qué dice ahí la palabra en el verso 11, iglesia? ¿Qué hablaban ellos? Las maravillas de Dios. Aleluya. O sea, ellos no hablaban cualquier tipo de tontería, no, es que era el Espíritu Santo que estaba en ellos, era el Señor el que los había llenado, el Espíritu mismo les decía que hablar, pero ellos lo que estaban hablando era las maravillas de Dios, estaban glorificando al Señor. Eso era lo que estaban haciendo. Cuando hablamos en lenguas glorificamos a Dios. Y escúchame muy bien esto, si tú eres un hijo, una hija de Dios, si tú has sido lleno del Espíritu Santo, si has recibido ese bautismo en el Espíritu, esas lenguas, pues ¿qué vas a hablar tú? Las maravillas de Dios. Tú no vas a estar hablando ni lenguas satánicas, ni vas a estar hablando con espíritus engañadores. No, esa es la mentira del diablo. Pues estás con el Espíritu Santo, ¿qué vas a hablar? Las maravillas de Dios. No temas hacerlo. No temas. Qué bonito lo que Dios nos está enseñando en esta noche. Y aquí terminamos, iglesia. Mire, dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Habían unos maravillados y otros que hacían burla y decían, estos están borrachos. Eso es lo que significa llenos de mosto. Están embriagados. Esto lo que hicieron fue que se pusieron a tomar y están borrachos totalmente. Por eso están... ¿Cómo un borracho va a hablar en otra lengua? Perdóname. Será algo absurdo. Si te das cuenta cómo el diablo ahí intenta desvirtuar lo que Dios está haciendo. Los demás estaban asombrados, maravillados y decían, ¿qué está pasando acá? ¿Qué quiere decir esto? Pues ahí era donde Pedro se iba a levantar por primera vez a dar ese gran discurso, y obviamente era tanto el poder del Espíritu Santo que más de 3,000 personas iban a aceptar a Jesucristo como el único y verdadero Dios, como el Mesías prometido. Eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Pero me asombra la palabra de Dios, preciosa, preciosa. Cómo Dios se glorifica, cómo Dios llena las vidas, cómo Dios necesita nuevamente una iglesia llena de su Santo Espíritu. Eso es lo que la iglesia necesita. El poder de Dios está en el Espíritu Santo. El Espíritu es el que guía a toda la verdad. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que da la fe para creer en el Hijo de Dios. Es decir, mis amados, una iglesia, una congregación donde no esté el Espíritu Santo está muerta. Puedes ver cosas espectaculares, puedes ver la iglesia llena, donde no caben las personas, pero si el Espíritu Santo no está, allí no está pasando absolutamente nada. En el mundo se hacen grandes conciertos con grandes artistas, con muy buenas voces, con muy buenos músicos. La gente llora, se emociona, se apasionan por sus ídolos, pero eso no quiere decir que sea Dios el que esté haciendo todo esto. Lo que te estoy enseñando es que en la iglesia mueven las emociones también. En las congregaciones pueden haber muy buenos grupos de alabanza que solo están moviendo las emociones de la gente. Pueden haber hombres que tengan un gran discurso, una gran elocuencia, pero eso no quiere decir que es el Espíritu Santo. En las congregaciones la gente llora, en las congregaciones la gente siente dolor, pero no siente dolor porque se sientan arrepentidas
por su pecado, si no sienten dolor porque tal vez Dios no les ha sanado, solo van a buscar un milagro, solo van a buscar un trabajo, una provisión, un esposo, una esposa. Y eso no quiere decir que el Espíritu Santo esté ahí. Y perdóname que sea tan fuerte y tan radical en esta hora, pero a la luz de la palabra, la iglesia necesita al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está, Él hará la obra. Y la obra que Él quiere hacer es que las almas reconozcan a Jesucristo. Si no hay arrepentimiento, si no hay convicción de pecado, no hay absolutamente nada. Así estén pasando muchas cosas. Por eso quise hacer la comparación con este evento, con el que sucedió con Elías. Dios se mueve de maneras diferentes, de maneras distintas. Pero Dios no siempre está en lo más fuerte, en el estruendo. Dios no está en lugares llenos de gente que llega por una u otra condición, pero no llega a buscar realmente a Dios. Dios no precisamente está en congregaciones ricas económicamente, como sucedía en la iglesia de la Odisea, donde ellos decían, somos ricos y no necesitamos de nada. Pero por otra parte el Señor les decía, pero ustedes son pobres, miserables, desventurados, ciegos y están desnudos. No hay absolutamente nada. Que tú anheles al Espíritu Santo, que tú anheles la llenura de Él todos los días de tu vida. Si tienes ese bautismo en el Espíritu, las lenguas, ora con toda libertad en tu casa, en la iglesia. No te limites a hacerlo. Mira que te lo he explicado a la luz de la palabra. El que ora en lenguas, ora para edificación de sí mismo, y lo puedes hacer. Y oras a tu Padre Celestial, y estás en la libertad de hacerlo. No lo limites en ningún momento. Si no lo has recibido, pídele a Dios y Él te lo dará. Si en algún momento no llegase sobre tu vida, no te preocupes, el Espíritu Santo ya vino sobre tu vida porque has colocado tu fe en Jesús y tienes que seguir adelante buscando la presencia y la llenura de Dios. Padre, quiero darte gracias en esta noche por este tiempo, Señor, por este momento hermoso que tú nos has regalado en ti, en tu presencia. Gracias por esta enseñanza. Enseña a tu pueblo y a tu iglesia a buscarte, a conocerte día tras día, Señor, a entender quién eres tú, a entender tu poder, tu majestad, a entender que tú eres real, Señor, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Yo bendigo a todos tus hijos en esta hora, Señor. Permite que sigan con ese deseo, ese ímpetu de aprender tu palabra, Dios. Que el fuego de tu Espíritu sea sobre cada uno de nosotros, Rey. Te lo pedimos, Dios. Es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bendición este momento, esta clase. Y sé que Dios hoy nos ha hablado tremendamente en esta noche. Muchos saludos para todos los que estuvieron conectados. Saludo allí a Yoraima. Dios te bendiga, Yoraima. Qué bueno que continúes edificando tu vida a través de la palabra del Señor. Irene, el Señor te bendiga grande, poderosamente. Que sigas con el deseo y el anhelo en tu corazón de aprender la preciosa palabra de Dios. Oscar, qué bueno que estés fiel, conectado clase tras clase allí con tu esposa, con Joelitza, que la bendición de Dios esté sobre sus vidas, milagros. Gloria al Señor por estar allí, por siempre estar atenta, por siempre estar dispuesta a recibir de Dios. Nelly, qué bueno que estés tan juiciosa, sigue adelante, el Señor tiene grandes propósitos con tu vida. Alberto, también le saludo, Dios te bendiga, que sigas aprendiendo y sigas siendo usado por el Señor para su gloria y para su honra. Cecilia, qué bueno verte nuevamente conectada en esta noche. Sigue aprendiendo de Dios, porque lo que estás recibiendo Dios te va a usar para enseñarlo a otros. Neida, qué bueno en esta noche volverte a ver allí
conectada desde donde estás. Dios te guarde, Dios te bendiga. Miralis, el Señor te guarde. Este semestre has estado supremamente juiciosa y sigue adelante, porque todo lo que estamos recibiendo es porque Dios en un momento determinado lo va a usar para glorificar su nombre. Madre Bella, te bendigo en el nombre del Señor. Qué bueno por tu fidelidad, tu amor a Dios y ese amor tan grande que tienes hacia la palabra del Señor. Antonio, allí desde San José, te bendigo. A Caro, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, y qué bueno que estén aprendiendo para que desde allá puedan enseñar a otras vidas que quieran recibir del Señor. Allí a Nelson, a María, les bendigo en el nombre de Cristo Jesús, grande, poderosamente, que sigan así de juiciosos aprendiendo la palabra. María, te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por tu amor, por tu fidelidad al Señor, a su obra, y que todo lo que estás recibiendo Dios te siga usando en manera poderosa con muchas más vidas para que muchos más lleguen al Evangelio de Jesucristo. Si hay alguien que no mencioné, que no aparece acá, de la misma manera te saludo. Sigue adelante, comparte esta clase con muchas más vidas, y confiando en el Señor estaremos el próximo viernes obviamente trayendo esa nueva clase. Y saludo a Matías me acabó de enviar saludos. Sobrino precioso, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, y que sigas creciendo en estatura, sabiduría y gracia para con Dios. A todos les amo mucho, Dios los bendiga, Dios los guarde, y anhelen con todo su corazón la presencia del Espíritu Santo y la llenura de Él, con ese bautismo en el Espíritu, porque ahí hay poder de Dios manifiesto en nuestras vidas. Dios te guarde, Dios te bendiga, que tengan un descanso feliz en la presencia del Señor. El Señor les guarde y les bendiga.